Tanta tinta, tanta ley que nos divide. Entre dogmas y palabras, el alma se nos pide. Miremos a los ojos al dolor real, que la justicia sea humana, no un código fatal. Despertemos, despertemos, despertemos. Protejámonos, protejámonos a los seres vivos, a la naturaleza, al planeta y a las futuras generaciones. Derribemos los males, acabemos con la guerra, con las envidias, con los conflictos. Tú puedes ser parte de ello. El camino es elegir el bando. O eres parte del problema, o eres parte de la solución. Hazlo por nuestros hijos, o eres parte de nuestro futuro. Hazlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagadlo por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. Nuestros nietos, nuestro futuro. Hagamos el amor a humanidad más consciente y decente. Sí, más consciente y decente. La lucha por la narrativa, la rivalidad para comprar los medios. Fantasías, falacias, manipulación. Sistema de distorsión y mentiras, disfrazadas de la libertad de expresión.
La lucha por la narrativa, la rivalidad para comprar los medios, fantasías, falacias, manipulación, sistema de distorsión y mentiras, disfrazadas de la libertad de expresión. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, de la Fundación del Área Andina, de la Fundación Universitaria del Área Andina, desde luego de la UNEAgraria, damos inicio a un capítulo más del Foro de Integración Cultural y Académica. Hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el impacto de la comunicación. Para eso tenemos al colega y amigo, el querido doctor Wisban Díaz, desde Bogotá. Hola, ¿qué tal? Hola, mi Doc. ¿Cómo estás, Doc? Gusto en saludarte nuevamente, continuando este muy buen ejercicio que hacemos todos los miércoles para poder tocar temas que, como lo hemos evidenciado, son temáticas propiamente de Latinoamérica y la idea es que las pensemos desde la región. Hoy tenemos un tema muy relevante, ya nuestro invitado se está conectando, teniendo unos problemas con internet, pero creo que podemos ir avanzando en un aspecto introductorio. ¿Te parece, Doc? Me parece muy bien y hoy en la mañana escuchaba un programa, un video que se me hace interesante partir por el tema hoy sobre los medios de comunicación, el rol que juegan, sobre todo los grandes medios de comunicación. ¿Qué te parece si lo vemos y lo escuchamos, mi querido Whitman, y empezamos a opinar? Sí, señor. Entonces, yo creo que si bien son espacios que compartimos La en mejor forma Latinoamérica, to Western media creo in que the es recent una disturbances tendencia Los medios occidentales. estar Ajá. presente en varios momentos de elección. Por ejemplo, estamos aún a la espera de los resultados en Perú. En contadas semanas estaremos aquí desde Colombia bajo ese mismo proceso y Brasil también está haciendo ese ejercicio. El año pasado veíamos el caso chileno y así sucesivamente. Entonces creo que nuestros calendarios electorales se gestan de tal forma que en Latinoamérica tengamos momentos particulares y prácticamente es un tema que podemos abordar todos los años. Sí, Entonces, el año pasado Chile, creo que México, bueno, México fue hace 2 años, ¿cierto, Doc? cierto. Pero podemos analizar qué rol juegan los medios de comunicación en todos estos roles políticos. Vamos a escuchar esta parte del programa Neutralidad Política que conduce Pascal Lotaz, a ver qué partir con ellos, con este análisis breve que vamos a tomar una parte de ellos. Adelante.
Los medios occidentales, durante los recientes disturbios, lo presentaron como un levantamiento a favor de la democracia, diciendo que el gobierno iraní y las fuerzas de seguridad estaban reprimiendo con brutalidad, matando gente. Ya sabes, los medios occidentales hablaban de 30 o 40.000 manifestantes. Pero las cifras iraníes, y también investigadores independientes, han confirmado que el número de muertos fue de unos 3.000. Y muchos de esos 3.000 eran agentes de policía que fueron abatidos, ya sabes, de forma violenta, con armas de fuego. Además, se incendiaron cientos de edificios. Hubo ataques provocados por el fuego. Ahora, los medios occidentales, por supuesto, desempeñan ese papel de intentar blanquear todo eso y presentarlo como una especie de represión despiadada por parte del régimen, ese régimen tiránico, como ellos lo llaman. Así que sí, en ese papel. Últimamente con respecto a Irán. Pero 73 años antes, en 1952-53, los medios occidentales hicieron algo muy parecido. Presentaron la situación en Irán de una forma para derrocar al gobierno. Es decir, retrataron al gobierno de Mossadegh como si estuviera perdiendo el control, como si él fuera, bueno, un poco un lunático que estaba loco. Kind of a bit of a lunatic, that he was crazy, he was deranged, he was unstable, that he... Decían que estaba trastornado, que era inestable, que estaba perdiendo el control de la sociedad. Luego también presentaron la idea de que eso estaba permitiendo que Irán se volviera, digamos, vulnerable al dominio soviético, a la infiltración o incluso a una posible toma del país por parte de la Unión Soviética, lo cual no era cierto en absoluto. Así que los medios desempeñaron un papel muy importante al crear el contexto que permitiría todo tipo de violaciones o infiltraciones encubiertas en la sociedad iraní. Bueno, vamos a partir de aquí del análisis y ya tenemos a nuestro invitado de hoy, mi querido Whitman Díaz. Sí, señor. Hoy en esta premisa que nuestro foro plantea sobre la integración, hemos comprendido la importancia de tener varias disciplinas en estos espacios. Y hoy es un gusto contar con nuestro primer invitado, con una disciplina diferente para las que hemos venido manejando, pero que responde al espíritu justamente de nuestro foro. Estamos con nuestro ponente especial, quien es Jesús David Ramírez, quien es comunicador social, periodista, estudiante de maestría en comunicación, director de revista Punto, medio de comunicación digital, analista, columnista político. Por el perfil que acabo de mencionar, creo que nuestro invitado especial, Jesús, pues nos va a dar una perspectiva muy interesante, porque nuestra premisa es justamente evidenciar ese rol que tienen los medios de comunicación en estos escenarios de deliberación política y democrática. Entonces, Jesús, muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros en este foro de cada una de las entidades organizadoras, es un honor que hayas aceptado la invitación y participar en el mismo. Doc, no sé si quieras como iniciar como comentando cuál es nuestra estructura y la pregunta como orientadora al respecto. Hola, ¿qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Espero que bien. Mucho gusto y bienvenido al Foro de Integración Cultural y Académica. Hoy te hemos invitado para hacer un análisis del rol que juegan los medios de comunicación. Quisiera que antes de iniciar, pues te presentaras, qué experiencia tienes, porque eres joven. Bueno, yo cada vez digo que hay más jóvenes porque yo cada vez estoy más grande de edad, iba a decir viejo, pero no lo voy a decir. Entonces, ¿qué nos podrías decir respecto de tu preparación y qué importancia tienen los medios de comunicación en la sociedad en general? Yo recuerdo cuando estudiaba la preparatoria y me inscribí a un curso de inglés obligatorio, lo primero que aprendí fue a decir, the communication is basis of society. La comunicación es la base de la sociedad.
¿Estás de acuerdo? Y adelante, Jesús. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes para todos y para todas. Como bueno, lo mencionó Wisman en la introducción, mi nombre es Jesús David Ramírez Lamorux. Soy comunicador social periodista, soy estudiante de maestría en comunicación. Además, dirijo un medio de comunicación digital acá en Colombia, en mi país natal. Y tengo, digamos que, esta experiencia en los análisis y en las columnas políticas. También pues he trabajado en el sector privado, he trabajado en empresa, en todo lo que tiene que ver con comunicación organizacional, por supuesto en el periodismo y bueno, aquí aportando lo que más podamos. Yo creo que esa premisa es muy cierta. Sí creo que la comunicación es base fundamental, digamos, en las sociedades, porque pues hay que entender que nosotros, nuestra naturaleza humana, somos una sociedad interdependiente, es decir, nosotros no somos eh, biológicamente preparados para vivir en el aislamiento, digámoslo de una forma. Entonces somos seres sociales y somos seres totalmente interdependientes. Entonces creo que la comunicación sí es base fundamental para nuestras sociedades. Y hablando del, del rol de los medios, bueno, yo creo que aunque con el paso del tiempo cada vez los informes y estos estudios, esos análisis que se llevan sobre la credibilidad de los medios tradicionales, digamos que año tras año esta credibilidad ha venido mermando, es decir, ha venido bajando, cada vez las personas confían menos en los medios de comunicación tradicionales. Esto es lo que ha Digamos que esto se ha relacionado con el auge de las nuevas formas de comunicación, que son como el streaming, hablamos de las redes sociales, digamos que los formatos tan tradicionales han venido siendo desplazados por estos nuevos formatos de comunicación. Perfecto. Aquí tenemos un punto interesante, estimado Whitman. ¿Qué rol han jugado las redes sociales frente a los medios de comunicación convencionales, las grandes empresas? ¿No? Como inclusive podemos decir que algunos influencers, que así se denominan, tienen más vistas o más visitas hacia esos medios que las propias televisoras, perdón, y esto equilibra un poco la narrativa. Eso, desde tu punto de vista, Jesús, ¿es un beneficio para la democracia? Yo creo que esto es muy relativo, porque si bien es cierto, digamos, en términos de democratizar la información, la información se ha democratizado porque hoy día cualquier persona con acceso a un dispositivo móvil puede contar su realidad, puede contar la realidad de su comunidad, tal vez comunidades muy aisladas a la que los medios tradicionales no les apuntan o digamos el foco nacional no suele voltear a ver. Estas herramientas han permitido que estas comunidades desde el interior de su comunidad expandan su realidad hacia las demás personas que no están siempre conectadas o con el ojo puesto en ellas. Entonces, digamos que en términos de una democratización de la información, estas nuevas tecnologías han abierto un espacio muy importante, pero en términos de lo que sería una democracia en términos políticos, digamos que es un tema de tomar con muchas pinzas, porque estamos hablando de que así como se tiene esa facilidad para contar hoy mi realidad desde el lugar en el que yo me encuentre, también tenemos esa facilidad para que cualquier persona que no necesariamente tenga un conocimiento académico, que no necesariamente tenga una formación en determinados temas que afectan la política nacional, pueda salir a hacer un comentario, pueda salir a hacer una afirmación que no necesariamente sea cierta, que pueda caer en falsedades, que pueda caer en verdades a medias o directamente en desinformación. Y esta desinformación tiene exactamente la misma capacidad de volverse viral como la información verídica. Entonces, digamos que es un tema de si se amplió el espectro. Hoy la realidad se puede contar desde distintos lados, pero así como la realidad se puede contar desde distintos lados, también la desinformación puede llegar desde distintos lados. Muy bien, muy bien. Estimado Whitman, Gracias, profe, y muchas gracias a Jesús por darnos esa perspectiva desde el periodismo y la comunicación.
y creo que nos da unos escenarios muy interesantes sobre las nuevas dinámicas que se presentan dentro del análisis con respecto a a las redes sociales, con respecto a estos diferentes escenarios, especialmente por unas circunstancias particulares y es ciertas circunstancias históricas. Por ejemplo, si tenemos de presente en el caso de las primaveras árabes, uno de los primeros espacios que permitió como tal el alcance de la difusión que llevó a Túnez, a Egipto, con los hermanos musulmanes y otros, fue propiamente el caso de los elementos de Facebook y las redes sociales. Entonces creo que es muy interesante porque nosotros desde esta óptica del derecho de pronto, nuestra primera conclusión es justamente que las redes sociales sí nos llevan o nos invitan propiamente a llevar a decir que sí hay una mayor democratización. Pero mira cómo la perspectiva que nos plantea Jesús justamente desde su conocimiento nos hace ver que en cierta medida no es tan secuencial o tan nexo causal, podríamos decirlo, que me parece muy interesante al respecto. Bien, en ese orden de ideas, Doc, yo creo que es muy interesante ver cómo, yo creo, y aquí lo podemos integrar un poco en este ejercicio de integración, la importancia de la comunicación en sí a los ejercicios democráticos. Entonces, no sé, de pronto, Jesús, ya vamos a hacer de pronto un pensamiento crítico al momento, pero para los ejercicios democráticos, ¿qué tan importante es la comunicación o la difusión de la información? Bueno, para los ejercicios democráticos en temas políticos es fundamental. Es fundamental porque lo que aspiraría a ser una democracia es que la gente cada vez esté mejor informada para que tome las mejores decisiones. ¿Cómo llega la información a la gente? A través de la masividad, a través de esta recopilación de datos, a través de abrirle los micrófonos, para decirlo en términos periodísticos, a los distintos candidatos. Entonces creo que en términos de una democracia participativa, es muy importante que la gente tenga acceso a la información pertinente y muy importante que los medios de comunicación masivos, sobre todo, que son los que le llegan al grueso de la población, eh, estén dispuestos a abrir ese debate y a presentar la pluralidad de ideas, porque finalmente en democracia la pluralidad es la que enriquece el sistema. Bien, pero también aquí vemos que hablando de las plataformas que mencionó Wilman, también vemos que muchas veces se puede manipular eh, los sucesos. Hay una lucha por la narrativa y la pregunta obligada desde mi punto de vista para centrarnos en la importancia de las redes sociales. ¿Todo seguiría igual si no hubiera redes sociales? ¿Qué pensarías, Jesús, al respecto? Vamos a suponer que no hay redes sociales. Bueno, ni siquiera estuviéramos reunidos nosotros. Adelante, Jesús. Bueno, yo creo que hoy día las redes sociales son el principal foco de desinformación. ¿Por qué? Porque digamos que en sentido de la justicia es muy difícil rastrear uno a uno los usuarios que propagan esta desinformación. Digamos que si nos ceñimos únicamente a que solo hubiese medios tradicionales, entiéndase prensa escrita, entiéndase radio, entiéndase televisión, estos medios sí tienen un monitoreo fácil por parte de la justicia. Entonces, ¿qué pasa? Si un medio tradicional eh, falla en su información y dice una información falsa sobre determinado candidato, el candidato puede acudir a la justicia y puede solicitar una rectificación. Pero si hablamos de redes sociales, esto ya es algo que se le sale de las manos, la justicia no da abasto a que cada usuario que comparta desinformación sobre un candidato pueda llegar a atender una rectificación o pueda llegar a atender, digamos, una solicitud de eliminación de esta información. Entonces creo que las redes sociales sí son el foco principal de la desinformación, precisamente porque están abiertas a que cualquier persona pueda opinar libremente, que es parte de lo que llamamos la libertad de expresión.
Eh, entonces, como está abierto tanto ese campo, y cualquiera puede decir lo que piense, lo que crea correcto, para el sistema judicial es muy difícil identificar esos casos porque les pongo un ejemplo. El Consejo Nacional Electoral acá en Colombia exige que ya faltando una semana para llevar a cabo las elecciones no se puedan divulgar encuestas o sondeos. Sin embargo, pues desde las redes sociales, creo que cualquier persona de Colombia que nos esté viendo sabrá que durante esa última semana entrar a redes sociales era ver una constante difusión de encuestas que ni siquiera eran ciertas, eran encuestas falsas, encuestas que a alguna persona se le ocurrió diseñar, diagramar y las difundió a través de, sobre todo en Facebook. En Facebook hay, digamos, muchas páginas de opinión que se disfrazan como portales de noticias y esas páginas difundían masivamente un montón de encuestas que pues no eran ciertas, que no tenían por supuesto un aval del Consejo Nacional Electoral para difundirse, pero para la justicia queda muy difícil entrar a revisar caso a caso dentro de las redes sociales, lo que sí se puede hacer en los grandes medios. Entonces creo que si no existieran redes sociales, que era la pregunta puntual del doctor Alfonso, definitivamente el control sobre la información falsa sería mucho más eficiente y digamos que estaría controlado el tema, cosa que no se puede hacer con las redes sociales. Bien, bien, bien. Y para que nos auxilie en el siguiente planteamiento, mi querido Wisman, hay algunos gobernantes que se comunican a través de las redes y tienen un fuerte impacto, ¿no? Como Truth Social, ¿no? También se han convertido en canales oficiales. ¿Qué piensas al respecto? No solamente en que cualquier persona puede decir cualquier cosa, sino que también es una forma de comunicarse de los que ejercen el poder. ¿Cuál sería tu planteamiento en esta diferencia? ¿Yo? ¿Cierto? Sí, sí, Listo. sí. Gracias, profe. Bueno, yo creo que es muy interesante lo que podemos debatir. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día podemos hacer un ejercicio de análisis crítico a partir de un pensamiento crítico que es el que nos ofrece nuestro invitado el día de hoy sobre el alcance de las redes sociales, cosa que me parece muy saludable para procesos democráticos. Y como todo proceso, yo creo que en muchos espacios y especialmente en este foro ha quedado claro que no reforzamos en ningún momento dogmas, sino que nos cuestionamos poco a poco las realidades, los instrumentos jurídicos vigentes y su aplicabilidad como tal. ¿Y por qué hago esta introducción respecto a la premisa que planteas, Doc? Y esto lo hago para evidenciar qué tal ha sido la evolución que hemos tenido como sociedad, que hoy en día podemos cuestionarnos justamente eso. ¿Cómo podemos, de una forma coherente, de una forma crítica, acceder a la información? Cosa que si lo planteamos en este mismo siglo, no era tan fácil. Cosa en la cual incluso poder obtener información, poder hacer análisis, poder tener acceso a la información era mucho más difícil. Y creo que ese es un primer punto a favor. Ahora, con eso no estoy diciendo que estamos en el mejor escenario posible, pero sí estoy diciendo que ha cambiado el entorno que nos permite acceder sobre la información y que entonces viene lo siguiente al respecto. Y es que aquí viene un elemento que pronto cuando la información era tan reducida o tan escasa para acceder a ella, ya la responsabilidad en quién va a caer, en nosotros los usuarios, o bueno, más que usuarios, las personas que buscamos acceder a la información y los que presentamos información. Para el caso colombiano, dentro del artículo 22, si no estoy mal, que nos habla de la libertad de expresión, claramente menciona cómo debe haber, cuando se trate de hechos e información, lograr, antes de suministrarla, tener ese ejercicio de validez. Y si se trata de opinión, dejar muy claro cuándo es de opinión. Y es aquí entonces donde ya no debemos, o ese es mi punto respecto a la pregunta, Doc, cuestionar el medio como tal, sino pedir responsabilidad al emisor del mensaje.
Entonces, ya lo que es no decir, no utilices un medio que puede acceder, pero sí que ser responsable en el uso de esos medios, de los mensajes que quieres transmitir. Y nosotros también, como consumidores al respecto, pues también hacer un ejercicio en esta misma sintonía. Entonces yo lo que considero al respecto es que ya la responsabilidad de la validez, de la certeza, del contraste de la información, ya no va a estar en el medio per se, sino que se debe responsabilizar a los emisores. Y es aquí donde debemos, y aquí de pronto lo meto un poquito más jurídico, a pesar de que nuestro invitado sea desde lo de comunicaciones, yo creo que es importante establecer que en el planteamiento que mencionas, Doc, estamos hablando de autores públicos, autoridades públicas. Y como son servidores públicos, no es, por ejemplo, como podemos hacer los tres en este momento con nuestras redes sociales, de hacer un tweet, repostear algo de información y demás, porque la carga es diferente. Como servidor público, no estás siendo Pepito Pérez, estás siendo el servidor público que vela por los intereses, fines esenciales del Estado y otros. Entonces, concluyendo en la respuesta, evidencio o quiero mencionar que ya hay una carga de responsabilidad a los servidores públicos como servidores públicos, no para que no utilicen el medio, sino para que hagan un ejercicio de responsabilidad al momento de generar sus emisiones. Porque si son del nivel presidencial, estamos hablando de tweets que pueden crear derechos y obligaciones. Y entonces también que son susceptibles de recursos. O sea que de pronto yo puedo estar en un punto donde voy a demandar por nulidad y restablecimiento del derecho o nulidad simple un tuit de una autoridad pública. Ese sería como mi punto, Doc. Y también recuerdo, pues no hace mucho, ¿no? Un enfrentamiento entre el presidente de los gringos con el presidente colombiano a través de tweets, ¿no? Que realmente se enfrascaron muy fuerte, terminaron reuniéndose en la Casa Blanca. Aquí podríamos decir que la responsabilidad a la que habla Wisman, pienso que como tienen al alcance los medios para comunicarse en caliente, vamos a decir, muchas veces irresponsablemente los usan y no son conscientes pues de la profundidad o del alcance del mensaje que están enviando. También es importante aquí meter otro tema. ¿Qué papel juega desde tu punto de vista, Jesús, la inteligencia artificial actualmente en los medios de comunicación? ¿Y qué tanto impacta en la realidad? Adelante, Jesús. Bueno, yo creo que la inteligencia artificial es como, primero quiero dejar el planteamiento principal y es que la inteligencia artificial, como cualquier otra herramienta creada en la historia de la humanidad, depende de su uso correcto. Su buen funcionamiento depende del uso correcto por parte del usuario. La inteligencia artificial es definitivamente una herramienta que llegó para quedarse, les guste a unos o no les guste a otros, es una herramienta que llegó para quedarse, no se va a ir. Hoy en día es una herramienta que ya se está utilizando en los medios de comunicación. Es evidente que se está utilizando. De hecho, acá hubo hace no mucho un escándalo en uno de los medios de comunicación más importantes del país, que es el diario El Espectador, porque se descubrió que una serie de noticias que transcurrieron por un periodo largo de tiempo, alrededor de 7 meses, eran noticias falsas, inventadas con fuentes falsas, que todas habían sido generadas por inteligencia artificial. El director del medio salió, dijo que esto había sido responsabilidad de un practicante. Qué tan cierto sea eso o no, no lo sabemos realmente, pero la realidad es que ya se está utilizando la inteligencia artificial. De hecho, muchos columnistas en grandes medios, como El Espectador también, ya utilizan la inteligencia artificial para escribir sus columnas de opinión. Por ejemplo, ayer salió una columna de una persona, un columnista muy famoso en Colombia, que es Felipe Zuleta Lleras, que él directamente
los créditos de la columna escribió Felipe Zuleta Lleras y Gemini IA. Es decir, que le dio el crédito a la inteligencia artificial con la que se apoyó para escribir esta columna de opinión. Hay muchas personas que escriben sus columnas de opinión completamente, ni siquiera las escriben, les dan un prompt a la inteligencia artificial la escribe y estos textos que arroja la inteligencia artificial suelen tener unas estructuras fáciles de identificar, que son el uso excesivo de puntos seguidos, párrafos que no superan las 4 líneas. Hay algo que es muy marcado a la inteligencia artificial, que son los guiones largos. Yo no conozco personalmente una persona que escriba sus cosas a mano y use guiones largos. La inteligencia artificial los usa todo el tiempo. Entonces, cuando uno aprende a identificar estos patrones que sigue la inteligencia artificial, uno sabe cuándo se están utilizando o no dentro de un medio de comunicación. Lo que cabría preguntarnos es, eh, ¿qué tan ético es que una persona utilice la inteligencia artificial para generar su columna al 100%? No digo no se apoye en ella para trabajar, pero que directamente él no intervenga, sino que únicamente le envíe un prompt a la inteligencia artificial le responde con la columna al completo y él no interviene en más. Esto es muy peligroso además porque estudios han confirmado que las inteligencias artificiales realmente tienen una forma de comunicarse con nosotros que es muy complaciente. Es decir, si tú quieres escribir una columna de opinión sobre X tema, le dices y él te la escribe perfectamente, que todo parece bonito, pero puede ser que por esa necesidad de complacer lo que tú le pediste, utilice datos falsos, información no contrastada o verdades a medias. Entonces ahí yo creo que, si bien creo que en términos legales no entramos en esto, porque creo que no hay una regulación realmente existente actualmente al respecto, sí creo que vale la pena analizarlo desde la perspectiva ética. ¿Qué tan ético es el utilizar esta herramienta para que te sustituya? No digo para que te ayude, sino para que directamente haga al completo tu trabajo. Muy interesante, y ese va a ser el tema de la próxima semana. Vamos a hablar de la inteligencia artificial en trabajos académicos. Ya estamos preparando ese tema, mi querido Wisman. Eh, ¿Y qué podríamos agregar más sobre los medios de comunicación, mi querido Wisman, aprovechando la presencia de Jesús? Listo, Doc. Pues yo creo que aquí hay un punto importante que de pronto sea como la temática para el cierre de nuestra participación y es justamente evidenciar en qué momento, así como podemos responsabilizar el momento de los servidores públicos o buscar hacer un análisis desde el criterio personal al respecto, con respecto a la información que podamos acceder, ¿cuál sería la responsabilidad de los medios de comunicación ante un juicio o de una perspectiva de estar en el marco de un ejercicio electoral? ¿Cuál debe ser esa responsabilidad o esos lineamientos que se deben seguir al respecto? Y yo agregaría, si me lo permites, Ahí está. aprovechando que está Jesús, cuando los medios se convierten en una facción política en lugar de ser medios de difusión veraces, oportunos, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta, mi querido Jesús? Bueno, yo creo que en los temas electorales es como el momento en el que queda al descubierto quién está detrás de los medios, ¿no? Creo que es un tema que durante casi 4 años nunca se debate y a la hora de llegar las elecciones, cuando vemos el cubrimiento de uno u otro medio a distinta candidatura, es cuando ya entra realmente a discutirse. En Colombia, y no sé, desconozco realmente si en otros países de América Latina y el mundo es así, pero en Colombia, digamos que alrededor de un 85% de los medios masivos de comunicación, es decir, no estoy incluyendo a pequeños medios digitales o medios alternativos comunitarios, sino hablando de medios masivos, son propiedad de unos ciertos grupos económicos, que son los grupos económicos más poderosos del país. Entonces, aquí ya entramos con el primer planteamiento. ¿Por qué? Porque cuando uno entra a revisar quiénes son los dueños de estos medios de comunicación,
resulta que estos mismos dueños son quienes a través de sus empresas patrocinan o financian una determinada campaña electoral. Entonces, claro, ¿qué tratamiento se le va a dar dentro de un medio que es propiedad de un grupo económico a un candidato cuando su dueño financió la campaña de ese candidato? Entonces, esta es en lo que entramos. Aquí pues quiero dejar también muy claro que no estoy hablando de ilegalidades, es decir, aquí no estoy hablando de crímenes, porque es completamente legítimo que, por lo menos en Colombia, que los medios de comunicación tengan su línea editorial y la determinen ellos. Aquí yo hablo más es en términos éticos, porque si bien es legítimo que un medio de comunicación tenga su línea editorial definida, lo que no me parece a mí ético es que ellos se vendan como medios imparciales cuando claramente tienen una línea. ¿Cuál diría yo desde mi perspectiva y desde mi experiencia y mi conocimiento en los medios, que es la línea editorial de los medios en Colombia? Digamos que la línea editorial es esencialmente antiprogresista. Digamos que hay unos medios más o unos medios menos hacia la derecha, pero la línea en general es una línea antiprogresista. Digamos que hay medios que ya lo llevan al extremo, como por ejemplo sucedió hace poco acá en el marco de estas elecciones con el Heraldo de Barranquilla, que fue un medio que sacó una editorial donde abiertamente dijeron que apoyaban una de las dos candidaturas, o como pasa en medios como Revista Semana, que de hecho su directora salió del cargo para hacer campaña política y sin ningún tipo de tapujo, una vez se quemó, regresó al medio a seguir siendo, digamos, ese activismo político que sabemos que ha hecho desde ese medio, que es Revista Semana. Entonces, creo que el análisis pasa por entender quiénes son los dueños de estos medios, qué campañas políticas están financiando, porque aquí estos cinco grandes grupos económicos de los que hablaba siempre financian campañas políticas, no una, sino muchas campañas. Entonces, vale la pena hablar de eso y yo creo que sí sería un ejercicio de responsabilidad ética decirle a los medios que si bien nadie les va a quitar la legitimidad de tener su línea editorial, sí valdría la pena que esa línea editorial la compartieran abiertamente con las personas para saber qué es lo que uno consume, para uno poder elegir mejor y libremente cuál es el contenido que quiere consumir de los medios de comunicación. Y si le podríamos llamar el efecto boomerang, cuando el candidato en turno que apoyaron llega al gobierno, pues gasta enormes cantidades de publicidad en esos medios. Nosotros en México tenemos un señor que es uno de los medios más importantes del país y que debía mucho dinero de impuestos, contribuciones. Y ahora se está él mismo y su grupo se está proponiendo como candidato a presidente de la República para la siguiente elección. Entonces, ¿qué tanto los medios son neutrales? ¿Qué tanto los medios son veraces? Y por qué no decirlo, es, y como bien señalas, sería interesante pues de inicio determinar cuál es el papel que va a jugar la línea editorial. Bueno, ya estamos llegando al final, casi, mi querido Wisman. La gran pregunta del día, ¿cuál sería, estimado Wisman, para Jesús? No se te oye. Pues yo creo que esto es un poco más en pro de nuestro ejercicio y un poquito sacado de la temática en fondo, pero ¿qué opinas de que en el foro nos planteemos este tipo de perspectivas e invitemos a disciplinas como la comunicación? Esta pregunta es más como en este ejercicio porque es nuestro primer escenario, ya es nuestra segunda temporada, yo creo que ya vamos para 30 foros académicos más o menos, pero justamente queremos explorar estos escenarios porque siempre buscamos una integración como tal. Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que es muy importante. Entiendo que los perfiles que se manejan en este foro han sido hasta ahora más, digamos, en tema de leyes y demás. Entonces, creo que sí es muy importante abrir los micrófonos a otras perspectivas, a otros puntos de vista, a otras disciplinas. Creo que la interdisciplinariedad es muy enriquecedora
Creo que además siempre las personas que venimos del área de las humanidades, sabemos detectar algunos detalles que se pasan por alto. No digo todas las personas de las ciencias exactas, pero pues muchas personas que se dedican a las ciencias exactas, muchas veces me parece que hacen una sobresimplificación de las cosas en términos estadísticos, en términos de números, pero pues tenemos que entender que lo que es la vida no se puede medir en números. Entonces siempre se necesitan otras perspectivas y otros detalles que pueden pasarse por alto. Entonces me parece muy importante cada vez que en estos espacios de integración académica se abran los micrófonos a justamente a gente que viene de las humanidades, de las ciencias sociales, me parece muy importante. Es un tema muy interesante lo que mencionas, Jesús, porque la vida es asimétrica y muchas veces las ciencias, entre comillas, pretendemos medir la realidad y resulta que es más compleja, ¿no? No se trata, por eso el derecho siempre llega tarde, porque es una reacción más que una acción. Ahora me quedé pensando lo que decías de progresistas, ¿no? Y lo contrario. Entonces, yo puedo hacer un planteamiento final de decir es que la derecha, si queremos definirla así, yo la definiría como la entreguista de los recursos nacionales a los polos de poder, se ha refugiado por cuestiones democráticas en los medios de comunicación, que se han convertido muchos en aliados que impiden pues el desarrollo humano en nuestro continente, donde tenemos una gran desigualdad social, donde el 50% de nuestras poblaciones generalmente está en un índice de pobreza. Me llamaba la atención, por ejemplo, un dato que vi, no sé qué tanto sea de cierto, donde hablaban de las colonias o los fraccionamientos más caros de Latinoamérica y en primer lugar estaba una ciudad de Argentina. Entonces, con la gran pobreza que ha se generado, el gran desencanto que ha tenido ese país, pues resulta que uno no puede comprender esa desigualdad social. Ahí pienso que los medios juegan un papel elemental. El periodista que generalmente descubre las cosas malas y las denuncia se convierte pues en un baluarte de la democracia. ¿Cuál sería tu conclusión, mi querido Whitman? Y luego Jesús, y entregamos el reconocimiento a Jesús. Bueno, amigo, muchísimas gracias. Yo creo que una de las principales conclusiones es que definitivamente en el análisis de los fenómenos no se puede llegar a obviedades. Y creo que hoy en esta ilustración sobre el impacto de la comunicación y de pronto nosotros que lo vemos siempre desde unos ojos jurídicos, pues vemos otros puntos de vista muy interesantes que nos llevan justamente a contemplar que las realidades son complejas y que ante esa complejidad lo importante es consultar y tener diferentes puntos de vista. Entonces, muchísimas gracias Jesús por tu tiempo, muy enriquecedor este ejercicio, muchísimas gracias. Jesús, Bueno, no, muchas gracias a ustedes, a todas las personas que integren la producción de este espacio. Sí me parecen espacios muy importantes, ojalá para siempre abrir más el debate. Y creo que la conclusión que quisiera dejar sobre el tema central que ha sido como este rol de la comunicación, yo creo que lo que quisiera dejarles, no solo a ustedes, sino también a toda la audiencia y todas las personas a las que pueda llegar esto, es que independientemente de que un actor sea famoso, un actor social sea famoso, no sea famoso, sea a través de sus redes sociales, sea un gran medio de comunicación, un medio de comunicación independiente, venga de donde venga la información y por más de que esta información refuerce la postura que yo tengo, creo que siempre vale la pena preguntarse quién está detrás de esta información, le interesa a la persona que está detrás darme la información de la forma en la que me la está dando.
Entonces creo que mientras más cuestionemos toda la información que recibimos y nos tomemos el tiempo de analizarla y de contrastarla, creo que pues vamos a crear una sociedad mejor informada. Muchas gracias, Jesús. Vamos a pedirle a Cecilia Nidalí que nos transmita un breve reconocimiento que te vamos a hacer llegar a través del doctor Wisman. Por favor, Wisman, adelante. Claro que sí, señor. El Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, la Fundación Universitaria del Área Andina, otorgan el presente reconocimiento a Jesús David Ramírez por su invaluable participación como ponente en el Foro de Integración Cultural y Académica segunda temporada, con la conferencia magistral Rol de los Medios en las Elecciones. Su participación dio lugar a un espacio de reflexión crítica, reafirmando los principios de diversidad, cooperación y construcción colectiva del conocimiento que fundamenta la integración cultural y académica latinoamericana, entregado el día de hoy, 10 de junio, en México y Bogotá. Nuevamente, Jesús, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. En contados minutos te haremos llegar el presente reconocimiento. Muchas gracias a ustedes por la invitación y que tengan buena tarde. Ojalá encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias, Jesús. Ha sido muy interesante, muy reflexivo. Este tema da para mucho más y sobre todo cómo van cambiando las cosas. Así que nos vemos pronto, mi querido Wisman. ¿Dónde más? En TVLex. En TVLex, en el Foro de Integración Cultural y Académica. Muchas gracias a todas y a todos los que nos siguen y mandamos un fuerte abrazo hasta nuestra querida hermana de Colombia, desde México y a toda Latinoamérica. Y les deseamos mucho éxito en las futuras elecciones tan candentes y también esperemos que pronto tengamos un resultado preciso de querido país peruano. Muchas gracias. Bendiciones. La mejor forma. Los medios occidentales, durante los recientes disturbios, lo presentaron como un levantamiento a favor de la democracia, diciendo que el gobierno iraní y las fuerzas de seguridad estaban reprimiendo con brutalidad, matando gente. Ya sabes, los medios occidentales hablaban de 30 o 40,000 manifestantes. Pero las cifras iraníes y también investigadores independientes han confirmado que el número de muertos fue de unos 3,000. Y muchos de esos 3,000 eran agentes de policía que fueron abatidos, ya sabes, de forma violenta, con armas de fuego. Además, se incendiaron cientos de edificios. Hubo ataques provocados por el fuego. Ahora, los medios occidentales, por supuesto, desempeñan ese papel de intentar blanquear todo eso y presentarlo como una especie de represión despiadada por parte del régimen. Ese régimen Participa en la tiránico. Estancia de Investigación 2026 sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Se llevará a cabo del 20 al 24 de julio en San Cristóbal de las Casas. Cuenta con certificación internacional. Yo no tengo nada que hacer. ¿Pero qué haces? Nunca. ¿Cómo es tu nada? ¿Cómo es tu nada? Yo nunca tengo nada Yo voy que a tu hacer. casa y ¿qué estás haciendo? Nada, absolutamente ¿Pero nada. qué? O sea, estás tirado en la cama, miras tele, Es que comes. la gente le gusta hacer algo a fuerza. No, pero ¿cómo es tu nada? A fuerza. Y yo les quiero enseñar a la gente